para Lepore. Presenta este momento Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos. El lunes vuelve Marcelo Longobardi, así que buena noticia para todos nosotros y sobre todo para los oyentes. Está terminando una semana realmente increíble, un poco en broma decíamos durante el programa de hoy, menos mal que esta semana no estuvo Marcelo en la Argentina, ¿no? Porque si uno mira los grandes títulos, ¿no? El gobierno que terminó siendo más duro en el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Terminando siendo más duro con Israel que con los terroristas de Hamas. Bueno, lo cual también retrotrae muchas preguntas, ¿no? Y muchos recuerdos bastante penosos, como el acuerdo que se intentó con Irán durante la administración de Cristina, el posicionamiento internacional de la Argentina últimamente, más cerca de Moscú, de Pekín, de Teherán. Y bueno, ahí está, cuando se armó el lío, lo primero que hizo la Cancillería es condenar primero a Israel y no decir una palabra de los terroristas. Tema muy grave, definitivamente. Todo mientras que al mismo tiempo la Argentina está tratando de presentarse en Europa con el presidente Alberto Fernández y con el ministro Martín Guzmán como un país que bueno, que por ahora se quiere quedar en Occidente, por lo menos esa parte del gobierno argentino, ¿no? Y desde luego que el verdadero problema que tiene la Argentina es el descalabro macroeconómico que hay por una situación fiscal muy complicada que está llevando la inflación a niveles estratosféricos. Hay un fracaso evidente en ese sentido también del ministro de Economía, que mientras que además está tratando de negociar con el Fondo Monetario, aquí en la Argentina lo tirotean desde el cristinismo y desde la cámpora. De hecho, ayer, horas antes de que el presidente Alberto Fernández se sentara con la titular del Fondo Monetario, con quien desayunó hoy, en el Congreso le aprobaron una ley impulsada por Cristina para trabar el acuerdo con el fondo, que es esta ley que intenta impedir que los 4.400 millones de dólares eventualmente extra se puedan utilizar para evitar el default. Y tras cartón, el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, presentó un proyecto en diputados para bajar 50% el precio de las facturas de gas a casi 1 millón de clientes, lo cual obviamente también va a hacer explotar la situación fiscal. Si faltara algo, después de los penosos episodios que protagonizó el gobierno malversando vacunas y donde funcionarios aprovecharon su condición de funcionarios para vacunarse antes que los demás, resulta que ahora lo echan en cara. Y lo que ha ocurrido esta semana con el doctor Carlos Zanini, que apareció sincerando finalmente una situación. Evidentemente en la Argentina existe una casta política y hay gente que decide a quién hay que salvar y a quién hay que dejar de lado. Esto se completa con este episodio de hoy y de las últimas horas, donde desde la provincia de Buenos Aires, con el propio gobernador Axel Kicillof, han salido a atacar a Matías Almeida, al exjugador de la selección argentina, que se quejó porque al papá no le llegó la vacuna a tiempo y lamentablemente falleció, y además contó que él había querido donar vacunas y no lo dejaron, y lo salieron a atacar a un hombre que además hizo muchas donaciones, particularmente para el sistema sanitario de Azul, ¿no? Así que de todo este lío se nos ocurrió llamarlo a un hombre que está un poco lejos de Buenos Aires, pero que sigue la realidad argentina con prácticamente un nivel de obsesión informativa muy importante, que es Andrés Malamud. Él es politólogo, es un analista político súper interesante, hemos hablado varias veces con él, está en la Universidad de Lisboa, y bueno, tal vez nos va a ayudar con alguna reflexión a entender todo este lío, porque en el medio de esto hay elecciones, y el gobierno, bueno, va a tener que ir a las elecciones con este panorama, ¿no? Andrés, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos tu tiempo y tu paciencia. Aquí estamos todos en el programa de Marcelo Longobardi y Willy Coban. ¿Cómo estás? Buenos días, Willy. Agradezco yo la llamada. Bueno, ahora te toca hablar a vos. Yo hice un poco la introducción y dije, menos mal que no está Longobardi esta semana en Buenos Aires. Así que a ver si nos podés ayudar a entender todo este lío. Lo último que mencionaste es una de las cosas que explica todo lo anterior, que este es un año electoral.
Porque en Argentina hay ciclos que duran 2 años. El año par se ajusta, el año impar se vota. Claro. Y el gobierno tendría que haber hecho el ajuste que Martín Guzmán quiere hacer ahora el año pasado. La pandemia se lo impidió. Este año se lo impide el propio gobierno. Vos hablabas recién de lo que votaron ayer en el Senado. Es una declaración para pedirle al ministro de Economía que use la plata para fines específicos de la pandemia y no para pagar deuda. Claro. Martín Lustó les tomaba el pelo, le decía, ¿usted no tiene el WhatsApp del ministro? ¿Precisan pasar una declaración por el Senado para decir lo que tiene que hacer? Claro. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la coalición de gobierno? Bueno, al parecer, esto no es exactamente una coalición de gobierno, es un partido de gobierno, el peronismo, que tiene diferentes fracciones internas. Y la fracción que tiene los votos no es la fracción que controla la economía. Entonces le van poniendo corralitos alrededor para irlo orientando en la dirección que ellos prefieren. Y esta dirección es, paradójicamente, lo que Martín Guzmán llamó pro-rico. Claro. Estos subsidios que el gobierno, una parte del gobierno quería reducir, favorecen más a los ricos que a los pobres. No es que no favorezcan a los pobres, es que derivan mucho más dinero para los que no lo necesitan. Sin duda, y esto es algo que hace años Argentina tiene por lo menos una década y no consigue resolver. Ahora, también, evidentemente, hay una preocupación en Cristina y en el sector que está con Cristina, mirando el padrón electoral y mirando las elecciones, porque el gobierno va a tener que ir a las elecciones con una situación sanitaria complicada, con estos episodios que yo no sé hasta dónde van a jugar en el padrón electoral, los casos estos como Zanini, o bueno, esto de Kicillof, que él se vacunó primero y ahora está cuestionándolo Almeida, digamos. No sé cuánto va a jugar eso, pero el gobierno evidentemente está mostrando una preocupación, supongo por las encuestas, por los números que está mirando, ¿no? Bueno, es que son dos preocupaciones no convergentes. La preocupación del ministro de Economía es que la macroeconomía es inestable. Así como está dirigida, se rompe. Es inevitable. Si no hay ajustes, hay ruptura. No estoy hablando de un 2001, pero de algo parecido. Y del otro lado, lo que no quieren es que se rompa el gobierno electoralmente. Necesitan ganar la provincia de Buenos Aires para que no se les desbanden los gobernadores y los intendentes del conurbano. Claro. Los intereses son legítimos de ambos lados, ganar y gobernar. El problema es que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo en un año impar. Claro. Ahora, vos sabés que en ese sentido, mirando, por ejemplo, el boom de la soja, mirando en todo caso, bueno, lo que viene de aquí hasta las elecciones, parece claro cuál es el plan del gobierno hasta las elecciones. Después podemos discutir si le va a salir bien o mal, pero más o menos está claro lo que pretenden hacer. Lo que cada vez genera más incertidumbre y en algunos casos temor es lo que se viene después de las elecciones. Es decir, ¿cuáles van a ser los planes de Cristina después de las elecciones? ¿Cómo se va a hacer este ajuste? ¿Qué ves de eso, Andrés? Yo veo un gobierno que está pensando el día a día cómo llega hasta esta noche y si tiene suerte, mañana a la mañana. Cristina toda la sociedad también. Claro. Sí, es una sociedad condenada al cortoplacismo porque una sociedad sin moneda solo puede pensar en el presente. Pero en el caso de Cristina, su visión llega hasta noviembre, hasta las elecciones. Y después, para mí, lo que ella piensa es que le toca otra vez a Alberto. Ajá. A ella le corresponde liderar el proceso electoral, ganar las elecciones. Y después, el gobierno le toca de vuelta a él. Y en noviembre ya estamos a fin de año. Y el año que viene es par. Así que lo que viene es ajuste o ruptura. Pero la interpretación que hacemos de lo que piensa Cristina es que esa parte no le toca a ella. Uh-huh. Dos palabras sobre la situación de la oposición. ¿Qué estás viendo en ese frente donde se va insinuando una interna cada vez más evidente entre lo que representa Horacio Rodríguez Larreta y lo que representa Mauricio Macri, ¿no? Por lo menos eso es lo que se ve y lo que uno lee en los analistas políticos locales, ¿no? Así es, son las dos alas, los duros y los blandos. Dos cosas se observan. La primera es positiva para la oposición y es que se mantuvieron unidos. Esto no se daba por garantizado. Después de la derrota podían haberse ido cada uno por su lado. Y sin embargo están juntos. La segunda es que están juntos pero sin rumbo. Porque dentro de la unidad, algunos apuntan por un lado y otros para el otro. Y acá, de nuevo, antes te hablaba de los ciclos electorales que tienen años pares y años impares. Acá lo que tenemos es diferencias de años impares para la oposición. Porque este año que se eligen legislativas, diputados, senadores, conviene correr a los extremos. Para evitar que se te vayan por izquierda o por derecha votos que podrían ir a terceras fuerzas
o candidatos pintorescos. En las generales presidenciales de 2023 conviene correrse al centro otra vez, pues las presidenciales se ganan en el centro en Argentina, se ganan por candidatos que moderan, no por candidatos que se radicalizan. Así que los dos tienen razón, los duros y los blandos. La cuestión es el timing. Cuándo conviene ajustarse o endurecerse y cuándo conviene moderarse. Bueno, estamos escuchando a Andrés Malamude, que ha sido muy gentil con nosotros como siempre, con un ratito de tiempo allí desde Lisboa. Andrés, te mandamos un abrazo grande y estaremos conversando mucho, obviamente, este año. Te agradezco cuando quieras. Seguros, a tu lado, en todos lados. Hoy más que nunca, tu diagnóstico es lo más importante. Por eso, para los hisopados COVID, en Diagnóstico Maipú disponemos de turnos y resultados